Resumen de la Biblia del libro Eclesiastés. Parte número 2. La búsqueda del sentido en la experiencia humana, capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 26. Introducción. Continuamos nuestro viaje por el fascinante y profundo libro de Eclesiastés, guiados por las palabras del predicador, un sabio rey, muy probablemente Salomón, que dedicó su vida no solo a gobernar, sino a explorar con intensidad los caminos del entendimiento, el placer, el trabajo y el logro. No hablamos de un pensador común, sino de alguien que tuvo los recursos, la posición y la libertad para buscar el sentido de la vida sin limitaciones externas. Fue un buscador genuino, honesto, sin filtros ni reservas. En este pasaje, que abarca desde Eclesiastés 1, 12 hasta el final del capítulo 2, nos adentramos en una de las secciones más personales y existenciales del libro. Aquí no encontramos solamente una exposición de ideas, sino un testimonio en primera persona. El predicador abre su corazón y nos muestra su viaje interno, una travesía profunda, ambiciosa y dolorosamente reveladora. Es como si miráramos el alma de un hombre que lo ha tenido todo y, sin embargo, se siente vacío. Sus palabras resuenan con preguntas que atraviesan siglos y culturas, y que siguen tocando el corazón humano hoy. ¿Dónde está la verdadera satisfacción? ¿Se encuentra en acumular conocimiento? ¿En entregarse al placer sin medida? ¿En alcanzar el éxito laboral o económico? ¿O en construir un legado duradero? El predicador no se conformó con suposiciones o con sabiduría heredada. Él no vivió desde la distancia de la teoría. Al contrario, se lanzó de lleno a probarlo todo. Se convirtió en el protagonista de su propia búsqueda. Probó la sabiduría y el vino, la risa y la riqueza, los jardines y los palacios, la música y los placeres. Nada se le negó. Y lo que encontró al final de ese viaje, lejos de glorificar sus conquistas, fue una verdad que le dejó en silencio. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Pero esta confesión no es el final. Es una invitación. Una puerta abierta a reconsiderar lo que realmente vale la pena. Su honestidad nos prepara para una reflexión más profunda. Si todo lo que el mundo ofrece no llena el alma, ¿entonces qué lo hace? Este pasaje no pretende darnos respuestas rápidas, sino acompañarnos en el camino hacia una verdad más alta. Nos invita a mirar más allá de lo visible, más allá de lo temporal, para redescubrir, quizás por primera vez, que el verdadero sentido de la vida no se encuentra debajo del sol, sino en relación con aquel que lo puso todo en su lugar. La búsqueda de la sabiduría y el conocimiento. Eclesiastés 1, 12 al 18. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Con estas palabras, el predicador abre una confesión íntima. No se trata solo de una observación teórica, sino de una entrega total del corazón. Él no se limitó a mirar desde el balcón del palacio, sino que descendió al campo de la experiencia humana. Se convirtió en un estudiante del alma, un investigador del comportamiento, un filósofo del sufrimiento y de los misterios cotidianos. Su intención era noble, comprender todo lo que se hace debajo del cielo, es decir, todos los actos, decisiones, rutinas y búsquedas que forman la vida del hombre. La sabiduría fue su lámpara, y la reflexión su compañera constante. Su mirada no era superficial, sino penetrante. Buscaba entender el porqué de las cosas, no solo el cómo. Pero a medida que profundizaba en su búsqueda, se encontraba con una verdad desconcertante. Cuanto más entendía, más se angustiaba. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Esta afirmación es contracultural. En un mundo que idolatra el conocimiento como la solución a todos los problemas, el predicador advierte algo distinto. El conocimiento sin Dios puede ser una carga insoportable. ¿Por qué? Porque la sabiduría revela realidades dolorosas. Abre los ojos a la injusticia, a la fragilidad humana, a lo pasajero de la existencia. Uno comienza a ver el sufrimiento que otros ignoran, la corrupción en lo que parecía íntegro, el vacío en lo que parecía lleno. La sabiduría verdadera no anestesia, despierta. Y ese despertar puede doler. Aquel que busca la verdad con honestidad se enfrenta a una paradoja. Descubre que muchas cosas están torcidas y que él no tiene poder para enderezarlas. Comprende la complejidad de la vida, pero también su fugacidad.
Descubre el dolor de los demás, pero no siempre encuentra palabras que lo alivien. Ve las injusticias del mundo, pero no tiene fuerza para corregirlas todas. Y eso le pesa. Por eso, el conocimiento sin dirección espiritual no siempre trae paz. Puede traer confusión, frustración o incluso desesperanza. La sabiduría muestra el diagnóstico, pero no proporciona la cura. Abre los ojos, pero no sana el corazón. Y entonces el predicador llega a una conclusión clave para todos los que buscan comprender la vida. La sabiduría humana tiene límites. Por más noble que sea, no es suficiente. Sin una perspectiva eterna, sin Dios como centro, hasta el conocimiento se convierte en una carga. No es que la sabiduría no sea valiosa. Lo es, y mucho. Pero no debe ser el fin último. Porque si se busca sabiduría solo para encontrar sentido a lo debajo del sol, se termina, como el predicador, con un corazón lleno de preguntas y una mente saturada de inquietudes. Solo cuando la sabiduría se rinde ante Dios, y reconoce su lugar dentro del plan eterno, comienza a iluminar verdaderamente el alma. La prueba del placer y los logros, Eclesiastés 2, 1 al 11. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Después de comprobar que la sabiduría, por sí sola, no bastaba para llenar el vacío del alma, el predicador toma un nuevo rumbo. Se vuelve hacia algo más inmediato, más atractivo a los sentidos, el placer. Si no se puede encontrar sentido en el intelecto, tal vez se halle en los deleites de la vida. Quizás la respuesta no está en el pensamiento, sino en la experiencia. Entonces, como un explorador decidido, se lanza a probarlo todo. No con impulsividad, sino como quien lleva a cabo un experimento cuidadosamente diseñado. No se niega nada. No se impone límites. Se convierte en el arquitecto de su propio Edén. Una vida llena de placeres. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Se entrega a la risa, al vino, a los festines. Se rodea de música, de distracción, de entretenimiento. Se sumerge en lo que hoy llamaríamos una vida de lujo y confort. Reúne arte, belleza, compañía, celebraciones. Y sin embargo, la risa que parecía liberar termina siendo superficial. El vino, que prometía olvidar las penas, no ofreció consuelo duradero. El placer, tan exaltado por muchos, es desenmascarado. ¿De qué sirve esto? La alegría sin propósito, el gozo sin verdad, no satisfacen el alma. Solo son ecos vacíos en un corazón que sigue buscando significado. Grandes logros, grandes obras. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. El predicador no solo se refugió en el placer, sino también en la creación de proyectos grandiosos. Construyó palacios, diseñó jardines, plantó huertos y árboles de toda clase. Amasó riquezas, contrató siervos, acumuló tesoros, se convirtió en un coleccionista de gloria terrenal. Su vida se convirtió en una exhibición de éxito y poder. Todo lo que sus ojos desearon, lo obtuvo. No hubo anhelo que quedara sin respuesta. Él era, a los ojos del mundo, un hombre realizado. Pero tras toda esa abundancia y grandeza, llega la gran pregunta. ¿Qué provecho tuve yo de todo mi trabajo y del afán con que me afané debajo del sol? Es la pregunta que detiene todo. Porque aunque lo tuvo todo, no tenía paz. El alma seguía inquieta. El corazón seguía insatisfecho. Había ruido, pero no reposo. Había logros, pero no plenitud. La conclusión, vanidad y aflicción. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La conclusión es clara, casi dolorosa. Todo lo que muchos buscan con desesperación, placer, éxito, acumulación, poder, no tiene valor duradero si se vive debajo del sol, es decir, sin Dios. Todo es pasajero, como un suspiro. Todo es vano, como un vapor. La risa se olvida. Las riquezas se gastan. Los logros se derrumban. Las obras construidas con esfuerzo pueden ser destruidas en un instante. Y el alma queda vacía si no encuentra algo eterno a lo cual aferrarse. Reflexión final.
El predicador nos lleva de la mano por una vida de placeres y logros, solo para mostrarnos que, sin un propósito más alto, todo termina en decepción. Este pasaje no busca condenar el gozo, ni despreciar el trabajo. Pero sí nos recuerda que ni lo uno ni lo otro pueden ocupar el lugar de Dios. El corazón humano fue hecho para algo más que placer y éxito. Fue hecho para comunión con su Creador. Reflexión sobre el trabajo y el tiempo, Eclesiastés 2, 12 al 23. Después de haber explorado los caminos del placer y de los logros, el predicador dirige ahora su mirada hacia otra posibilidad, el trabajo sabio y diligente. Si los placeres se desvanecen y las riquezas no satisfacen, ¿acaso el esfuerzo honesto, el trabajo constante y bien dirigido podría ser la fuente de propósito y significado? La idea parece noble. Construir algo con sabiduría, dejar un legado, trabajar con visión, suena prometedor. El predicador compara entonces la sabiduría con la necedad, y afirma que sí hay una diferencia. La sabiduría aventaja a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio ve con claridad, el necio anda a tientas. Trabajar con sabiduría es mejor que hacerlo sin dirección. Sin embargo, aún reconociendo esta ventaja, se encuentra con un muro. Y también entendí yo que un mismo suceso acontece al uno como al otro. Tanto el sabio como el necio mueren. Ambos serán olvidados. El tiempo borra toda distinción. La muerte iguala a todos. ¿De qué sirve, entonces, tanto esfuerzo, tanto esmero, tanto cálculo y sabiduría, si el destino final es el mismo? Esta conclusión no nace del desprecio al trabajo, sino de una honesta observación del ciclo humano. La frustración del legado incierto. El predicador ahonda más en su reflexión. Aunque uno trabaje con sabiduría, ciencia y rectitud, no tiene poder sobre el futuro. ¿Quién sabe si el que vendrá después de mí será sabio o necio? El fruto de todo ese esfuerzo puede caer en manos de alguien que no lo valore, que lo malgaste o que lo destruya. Y este pensamiento, más que motivarlo, lo angustia profundamente. El trabajo se convierte en carga. Lo que comenzó como una posible fuente de significado, termina en un lamento. Volvióme por tanto a desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané debajo del sol. Fatiga sin reposo. El predicador describe la vida de quien se dedica con esmero al trabajo, días llenos de fatiga, noches sin descanso. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. La ansiedad, el estrés, el temor al futuro, la inquietud de no controlar lo que vendrá, impiden al trabajador disfrutar siquiera del descanso. Su mente sigue dando vueltas aún mientras duerme. El alma no encuentra reposo. La preocupación se convierte en una sombra constante. Y así, el trabajo, que parecía algo digno y significativo, termina siendo una carga cuando se ve aislado de Dios y limitado a lo que ocurre debajo del sol. Una lección importante. Este pasaje no condena el trabajo, ni desanima al esfuerzo, pero sí ofrece una lección esencial. El trabajo sin una perspectiva eterna, sin una relación con Dios, es insuficiente para llenar el corazón humano. Ni el placer, ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni el trabajo, por sí solos, pueden sostener el alma. Todos tienen valor, sí, pero no pueden ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Solo cuando el esfuerzo humano se somete a la voluntad divina, y se vive con propósito eterno, el trabajo cobra verdadero significado. Reflexión final. Esta sección nos invita a replantear nuestras motivaciones. ¿Por qué trabajamos? ¿Para quién construimos? ¿Dónde depositamos nuestra esperanza? El predicador nos habla con honestidad. Nos muestra que incluso las cosas buenas, cuando se viven desconectadas de Dios, terminan en frustración. Pero también nos prepara para una verdad más profunda. El gozo y el descanso auténtico no vienen del esfuerzo humano, sino del temor de Dios y la confianza en Él. Conclusión, Eclesiastés 2, 24 al 26. Después de transitar por caminos de sabiduría, placer, trabajo y esfuerzo, y al borde de una visión desencantada del mundo, el predicador vislumbra una luz tenue pero poderosa. Una verdad sencilla, que no se descubre a través del intelecto ni de la acumulación, sino por medio de la rendición. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo.
También he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí, el predicador no está exaltando una vida superficial o hedonista. No se trata de comer y beber como un escape del vacío, sino de aprender a recibir cada día como un don divino. Cuando se reconoce que cada alimento, cada momento de descanso, cada risa compartida y cada jornada de trabajo provienen de la mano de Dios, entonces lo cotidiano adquiere un valor eterno. Ya no se trata de vivir para acumular, sino de vivir agradecido. El gozo no nace del dominio sobre el mundo, sino del reconocimiento humilde de que todo es gracia. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. El verdadero regalo no es la riqueza ni el control, sino lo que Dios concede a quien le agrada, sabiduría para discernir, ciencia para comprender, y gozo para vivir con gratitud. Estos dones no se compran ni se obtienen por méritos humanos. Son obsequios divinos, sembrados en corazones que han aprendido a confiar más que a conquistar. En contraste, al pecador, aquel que vive sin referencia a Dios, le queda solo el afán. Trabaja, acumula, lucha, para finalmente entregar lo que tiene a otro. Todo su esfuerzo se disipa, y su alma permanece vacía. Reflexión final. El predicador no nos invita a abandonar el pensamiento, el trabajo o el gozo, sino a reordenar nuestro corazón. La vida no cobra sentido por cuán lejos llegamos, cuántas cosas logramos, o cuántas respuestas acumulamos. El verdadero significado nace cuando reconocemos que no somos dueños de nada, sino receptores de todo. En un mundo que insiste en buscar el propósito debajo del sol, este pasaje nos recuerda que solo al mirar por encima del sol, a Dios mismo, la existencia encuentra su dirección, su profundidad y su verdadero descanso. No se trata de lograr más, sino de confiar más. No se trata de controlar la vida, sino de rendirla al Creador. Y en esa rendición, en esa humildad, florece la alegría simple, duradera y suficiente.